Muy buenas tardes a todos los participantes. Nos encontramos en la séptima edición de la Semana de la Junta con el Comité Técnico Nacional de Gestión Integral de Micro, Pequeña y Medianas Empresas. El día de hoy vamos a tener la ponencia Las micro, pequeñas y medianas empresas familiares en el siglo XX. Voy a presentar a quien se hará cargo de la moderación el día de hoy, el magíster contador público colegiado Henry William García Chihuán, quien es presidente del Comité Técnico Nacional de Gestión Integral de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Al final de la exposición, les vamos a dar un espacio a todos los participantes para que puedan realizar sus preguntas a través del chat de Zoom o de las redes sociales en las cuales se encuentran conectadas. Bienvenido, magíster. Muchas gracias, María Isabel. Muy agradecido por la presentación. Estimados colegas, muy buenas noches con todos. Y la verdad es muy grato tenerlos el día de hoy para poder conversar sobre el seminario que vamos a desarrollar toda esta semana por la Junta de Decanos. Un agradecimiento especial por el tiempo que se van brindando para estar reunidos en estos seminarios. El que les habla es Henry William García Chihuán, presidente del Comité Técnico Nacional de Gestión Integral de Micro, Pequeña, Mediana Empresa de la Junta de Decanos. El día de hoy tengo el alto honor de poder presentar al magíster CPC Raúl Unoc Dávila. Él es magíster en empresas familiares, ha editado, escrito el libro, no, padre trabajador, hijo rico y nieto mendigo, ¿no? Con lo que él quiere indicar para hacia la construcción del legado de las empresas familiares. Y el tema que el día de hoy vamos a poder conversar es las micro, pequeñas y medianas empresas familiares en el siglo XXI. Para lo cual me gustaría recibirlos con un fuerte voto de aplausos al magíster Raúl Unoc Dávila. Raúl, bienvenido, la sala es suya. Muy buenas noches. Eh, Quiero saludar al presidente del Comité Técnico Nacional de Gestión Integral de Micro y Pequeñas y Medianas Empresas de la Junta de Decanos y de estar agradecido por la invitación para poder tocar este tema que es muy importante, las micro, pequeñas, medianas y empresas familiares en el siglo XXI. Eh, Pero antes de dar inicio a la ponencia, les quiero comentar cómo inicia la génesis de eh, este tema muy importante sobre las empresas familiares. Como ustedes, colega, si saben, ¿no? Nosotros los contadores, cuando eh, estudiamos dentro de la universidad, tenemos pautas mayormente sobre la cuestión tributaria, la cuestión laboral, el tema financiero, la organización dentro de las empresas. Y yo ya llevo cerca de 30 años de estar asesorando este tipo de empresas. Y los colegas que desarrollan y dan consultoría a este tipo de empresas se darán cuenta que muchas de las empresas que asesoran son familiares. Y cuando nosotros, por ejemplo, les brindamos las herramientas a este tipo de empresas, el problema sigue persistiendo porque eh, en una empresa familiar le dotamos de herramientas para la empresa, pero cuando se habla de empresa familiar, damos una mirada al costado y vemos que hay una familia que es propietaria de esa empresa, pero dentro de la familia también se necesita tener diversas herramientas, porque en muchas de las empresas de familia
hay conflictos en la familia, hay resentimientos, hay alegrías, hay tristezas y una serie de emociones. Y eso repercute a la buena gestión de las empresas. Yo me recuerdo mucho, por ejemplo, eh, cuando era niño dentro de mi región, existían empresas familiares exitosas. Allá por los años 70, empresas de transportes, empresas distribuidoras de abarrotes, tiendas de artefactos, fábricas de gaseosas, que eran exitosas en en su tiempo, pero a la fecha ya no existen. Entonces, hace 15 años, ya con la experiencia yo que pasé asesorando a este tipo de empresas, eh, se me dio la inquietud de investigar la problemática de estas empresas. ¿Por qué desaparecen? Entonces, comencé a asistir a cursos, a charlas y más adelante les iré comentando, ¿no? Que en otros países ya están más avanzados en esta, cómo resolver esta problemática de las empresas familiares, en la cual me permitió estudiar un masterado en dirección estratégica de empresas familiares. Y con todo ese conocimiento, más el conversar con los empresarios, los integrantes, los hermanos, los propietarios, los familiares políticos, fuimos conociendo un poco más sobre lo que es eh, las empresas familiares. Y bien sabemos, ¿no? Que nosotros con nuestra amplitud de conocimientos que tenemos, por ejemplo, cómo manejar, cómo interpretar un estado financiero y cuando hay una baja, ¿por qué está repercutiendo? Y a pesar que nosotros podemos tener un planeamiento tributario, un planeamiento estratégico, pero solamente estamos enfocados en lo que es a la empresa, pero no a la familia. Entonces, la familia también necesita una serie de órganos de gobierno para manejarse de una manera equilibrada. Eso les quería manifestar eh, a manera de preámbulo para poder tocar este tema referente a los micro, pequeñas y medianas empresas familiares en el siglo XXI. Bueno, vamos a comenzar. Por ejemplo, ¿qué son las empresas familiares? Las empresas familiares, nos dicen, son organizaciones cuya propiedad, dirección y control de las operaciones están en manos de una familia. Entonces, es las empresas familiares donde hay vínculo de familiaridad. Muchas micro, pequeñas y medianas empresas, algunas son familiares, algunas no son familiares. Por ejemplo, yo constituyo una empresa con una persona que no tiene vínculos familiares, no es familiar, pero sí es una microempresa, es una pequeña empresa. Entonces, eh, cuando hay vínculo de familia, esa es una empresa familiar. Por ejemplo, una pareja de esposos, los hermanos constituyen, los primos. Entonces, a eso se llama las empresas familiares. Bien, en este tipo de empresas familiares se necesita bastante tener órganos de gobierno para que se encaminen de una manera correcta. Pero ¿cuál es la problemática? Nos dice, empresas familiares es problemática. Y bien sabemos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las empresas se crean en primera generación 85%. Por ejemplo, en nuestro país, del 100% de las empresas, en un promedio de 85 a 90% son empresas familiares que se crean en primera generación. Y al crear en primera generación, no es nada sencillo. Nosotros ya
que acompañamos en la creación, en la organización de una empresa, sabemos pues que algunas empresas le hemos ido acompañando y ya tienen 5 o 10, entonces bajo nuestra asesoría vamos viendo, ¿no? Que ellos con tanto esfuerzo, sacrificio, dedicación, van formando y van inicialmente capitalizando sus utilidades hasta con ese sueño de ser una empresa exitosa y se va engrandeciendo, entonces los propietarios van llevando adelante esa empresa. Entonces, cuando pasan a segunda generación, quiere decir de mano de los gestores, de los propietarios, que es en primera generación, pasa a mano de los hijos, pasan solamente el 30%. Y a tercera generación, que es ya los nietos, solamente el 12%. Eso, esta figura me permitió a mí, por ejemplo, tener en mi libro, donde yo tengo las empresas familiares, padre trabajador, hijo rico y nieto mendigo, ¿no? Y cuando doy consultoría a este tipo, a las empresas familiares, yo siempre les consulto, ¿en qué generación están? ¿Es la primera generación donde te estás esforzando, estás trabajando duro para llevar adelante y ir creando riqueza? ¿O eres ya la segunda generación donde tus padres ya tienen el patrimonio? Entonces, vamos entendiendo a este tipo de empresas para darles consultoría. Entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué pasan solamente el 30% a segunda generación? Todas esas habilidades, todo ese know-how que tienen en primera generación, no se le transmite a la segunda generación. Porque en muchos casos, yo por ejemplo con la experiencia que he tenido, la primera generación, en muchos, en casos que he tenido, los gestores, a veces por la necesidad misma, han incursionado, han emprendido un negocio. Entonces, eso generó bastante sacrificio, se privaron de muchas cosas. Entonces, en su mentalidad, ellos manifiestan, dicen, no, yo no quiero que mi hijo sufra como he sufrido yo. Y hay ocasiones que en demasía se les da. Entonces, sin pensar, están creando a hijos que van a gastar la riqueza, que no van a saber construir una riqueza. Por ejemplo, yo he tenido una experiencia con un cliente donde el padre le decía al hijo, ¿no? El hijo ya tenía 30 años y el papá ya pues tenía sus cerca de 60 años y le decía, yo a tu edad, yo era campeón haciendo el negocio, pero tú no sabes ahorita conducir el negocio. Entonces el hijo le dijo, no, pero alguna vez usted se reunió conmigo y me dijo, así se lleva el negocio, así son las maneras como yo he aprendido, todas esas virtudes que aprendió, no le transmitió al hijo. Entonces, ese es el error en muchos casos donde, ¿por qué en la segunda generación los hijos no están preparados? Y al no estar preparados, todo el patrimonio que se consiguió en primera generación, en segunda generación ya pues ya se comienza a come- comenzar a vender el patrimonio. Y en tercera generación, ya pues en muchos casos ya los nietos escuchan nomás como los abuelos han tenido un buen patrimonio. Y cuando comenzaba yo a estudiar a las empresas familiares, me mencionaban, ¿no? Que los problemas que había en nuestro país eran, me mencionaban, ¿no? Que hacer empresa con familia no era factible.
preferible era con gente extraña. Entonces, pero investigando, encontré, ¿no? Yo que a nivel mundial tenemos empresas familiares en los diversos países del mundo. Por ejemplo, tenemos en Finlandia el 50%, Brasil, Portugal el 50%, en Líbano el 85%, en Pakistán el 80%, en Estados Unidos el 63%, el 57% en Alemania, el 94% en Italia, en Salvador, Colombia, Malasia el 68%, en Costa Rica, Uruguay el 70%, el 79% en México, India, el 93% en Ecuador, bueno, 68% y 70% en Argentina, 60% en Chile y Bélgica 40% y Venezuela y Bahrein el 73%. Ve, como ustedes saben que las empresas familiares a nivel mundial existen, pero ¿cuál es la diferencia? Que muchos de estos países han encontrado la problemática ya de la empresa familiar. Por ejemplo, desde los años 70 ya, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, ya comenzaron a estudiar a las empresas familiares, porque anteriormente se estudiaba, se daba pauta, se daba solamente para las empresas no familiares. Habiendo ya empresas familiares desde años remotos, comenzaron, por ejemplo, en el año 70 ya a estudiar en las universidades, en los centros de negocio y dotándoles de herramientas, solucionando. Y mucho más, por ejemplo, el año 90 se formaron los primeros ya consultores en España de empresas familiares. Acá en nuestra región, en Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, México, de igual manera. En nuestro país todavía está incipiente. Hay mucho campo por investigar y por desarrollar. De igual manera, yo cuando comentaba con el colega Henry, el presidente del Comité Técnico Nacional Integral de la Micro y Pequeña Empresa, le mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos, y nosotros que somos los contadores, que conocemos a pie a las empresas, porque sabemos que somos los doctores de las empresas, porque nuestros clientes confían en nosotros. Entonces, ¿qué nos está faltando, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, direccionamos el tema el tema de investigación a las empresas que nosotros asesoramos y nos vinculamos con las diversas regiones de nuestro país y los diversos colegios y vamos a dotar de nuevas herramientas? ¿Y cómo nos vamos a ver nosotros contadores? Vamos a ver bien valorados. Entonces, es importante, yo recomiendo que se tome la posta y nosotros iniciemos, ¿no? Trabajos de investigación. Yo encontré hace poco, el año 2009, en una convención de finanzas que se llevó a cabo aquí en la localidad de Huancayo, un expositor tocó temas de empresas familiares. Entonces, hay algunos colegas que ya están trabajando silenciosamente sobre este tema de empresas familiares. Nos falta aglutinar. Y cuán importante es, por ejemplo, el comité técnico que está vinculado a este tipo de empresas para poder nosotros apuntalar y dotar de herramientas a este tipo de empresas. Lo importante sería, pues, hacer convenios con los gremios empresariales, con las cámaras de comercio, y nosotros vamos a ser eh, los que vamos a liderar este tipo de investigación. Tenemos empresas familiares en el mundo. Las empresas familiares en el mundo, hay muchas más, pero saqué un poco para la exposición. Por ejemplo, tenemos acá Walmart, Samsung, Fiat, Ford, LG, el Corte Inglés, Zara, Toyota, Lego, Carrefour. Son marcas conocidas, pero la historia de ellos son que de igual manera comenzaron desde muy pequeños y fueron posicionándose. Por ejemplo, les comento, ¿no?
Lego. Lego es una empresa danesa de Dinamarca. El, el dueño fue un carpintero que comenzó haciendo juguetes de madera. Tuvo dificultades, como todo emprendimiento tuvo dificultades. Y a la fecha, como es una empresa ya internacional, donde sus juguetes ahora ya son pues, armables, bien posicionados. Ni qué decir, por ejemplo, de las marcas Ford, Toyota, y estudiar a este tipo de empresas y cómo muchas de ellas ya están eh, eh, exitosas, que pasan ya más de 100 años, estudiar y tocar de ellos para poder transmitir a aquellas micro y pequeñas empresas que se están iniciando y darles un soporte de éxito en el tiempo. Y una pequeña empresa, cuando uno conversa con el propietario y le das esas pautas, porque yo muchas consultorías que he dado, ya veo, ¿no? Que la empresa ya está, como dice, en debacle, y me dice, señor Raúl, debimos haberle conocido hace 20 años, donde estamos nosotros en crecimiento, pero ahorita ya estamos en decadencia, más ya estamos en un lío ya de familia porque estamos vendiendo la propiedad, pero si nosotros aprendemos todas estas herramientas investigando más a profundo este tipo de empresas, vamos a brindarlo de herramientas a las empresas que nosotros asesoramos y vamos a tener un valor agregado más, lo que ya tenemos el conocimiento que en las aulas universitarias hemos tenido. Bueno, sigamos. También tenemos empresas familiares en el Perú. Tenemos aquí el Grupo Gloria, tenemos a Group, Industria San Miguel, Credicor, Cruz del Sur, Topi. Muchos de ustedes ya conocen, por ejemplo, la historia de los añaños, cómo ellos comenzaron, ¿no? De Ayacucho con el problema social que existía en Ayacucho y comenzaron a migrar a provincias, a Huancayo, a Sullana. Primero se posicionaron a nivel de nuestro país y luego ya comenzaron ya a ir a Ecuador, a México, Venezuela y ahora ya pues están conquistando el país asiático. Pero a medida que ellos van creciendo ya de manera internacional, van profesionalizando su empresa, van escogiendo los mejores de la familia que pueden encaminar el negocio. Entonces, ya más adelante vamos a ver el tema, ¿no? del protocolo familiar, donde se determina el perfil de cada integrante que quiere sumarse a trabajar en la empresa familiar. También acá tenemos el tema de Topito, son la familia Flores que vino de Huancavelica, de igual manera fueron posicionándose. Y volviendo a recalcar, ¿no? Investigar cada uno de ellos y dotarlos a aquellas micro y pequeñas empresas y decirles, mire, cómo ellos han crecido y nosotros también podemos crecer, podemos soñar en grande. Entonces, ¿cuán importante es el papel de nosotros como los asesores y mucho más amplio? Porque tocan empresas familiares, a veces tocan de otras carreras. ¿Y cuál es el know-how que a nosotros nos ayuda? Es que nosotros sabemos manejar los estados financieros, sabemos manejar los indicadores y nos falta conocer un poquito más de herramientas, cómo manejar de una manera adecuada la familia. Bien, vamos, por ejemplo, en mi región, también tenemos empresas familiares, por ejemplo, el Grupo La Grande, la Universidad Continental, Tazón Lopeza, el Complejo de Ingeniería, Ospina, SAC, Royer. Saqué un extracto de estas empresas porque en 2013 yo como presidente del Comité de Finanzas y Empresas del Colegio de Contadores
organizamos el primer seminario internacional de empresas familiares. Trajimos un expositor de Colombia, en la cual el objetivo era premiar a las 15 empresas de la región Junín que habían superado los 30 años de existencia. Entonces yo mismo, con el grupo, con el equipo que encaminamos el evento, visitamos empresa por empresa. Y muchas de ellas decían, pero qué raro que ustedes, el colegio, esté organizando este tipo de eventos. Mayormente, ustedes hacen sus eventos para fortalecer ustedes mismos, los agremiados. Y esa oportunidad le dije, no es que nosotros tenemos otra mentalidad, porque de manera directa o indirecta estamos vinculados a una empresa familiar. Y si una empresa crece, nosotros también pues, nos beneficiamos. Entonces, lo tomaron de una manera adecuada y nos acompañaron. Fue una experiencia muy bonita en la cual se llevó a cabo ese evento. Por ejemplo, el grupo La Grande está ahorita en la segunda generación. El señor, el propietario del Hugo Grande fue uno de los expositores donde nos contó su testimonio, cómo estaba llevando adelante. De igual manera, la Universidad Continental, segunda generación. Sazón López, por ejemplo, de la familia López, está en la tercera generación. Ellos como nos comentaron cómo habían comenzado un grupo de hermanos y luego se habían posesionado, que no era nada fácil entrar al mercado de la capital. Entonces, es todo, de igual manera, el complejo de ingeniería también está en segunda generación, Ospina-Sac también está en segunda generación, Roger también es segunda generación. Entonces, investigar este tipo de empresas que ya superan los 25, 30 años, nos va a servir bastante, una vez más diciendo, para que es micro y pequeñas, dotarle de herramientas. Bien, sigamos. Problemas en la empresa familiares. Acá tenemos la balanza, ¿no? Donde nos menciona el cambio organizacional. Tenemos la empresa, propiedad y familia. Competitividad, rentabilidad, armonía. La familia tiene que tener armonía para que la empresa sea rentable. Entonces, el detalle es cuando no hay armonía, cuando no hay desunión, también los proyectos que se encaminan no son rentables y comienzan ya los conflictos. Acá tenemos, por ejemplo, una estadística donde dice, no, el 30% no pasan a la segunda generación. En algunos casos, ¿no? El 25, el 30% en ese rango no pasan a la segunda generación. El 56% dice, no tiene planes de sucesión. Cuando converso, por ejemplo, con los propietarios que ya están ya encaminados al negocio, dicen, ¿quién va a ser el que te va a suceder? Bueno, todavía no lo tienen en mente, ya eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, al no preparar también a la segunda generación, de un momento a otro desaparece a veces el fundador y hay una crisis porque no se ha preparado, no se ha previsto. Tenemos también acá, dice, el 60% cierran por conflictos familiares. Cuando no se ha determinado bien el tema, cómo debe ser el manejo de los integrantes de la familia, vienen los conflictos. Y eso ya más adelante lo iremos viendo cómo se tiene que ir manejando con una herramienta que es el protocolo familiar, donde ahí se determinan todas las reglas y las normas que se deben encaminar de una manera adecuada este tipo de empresas. También tenemos el 90% de los pleitos por las disputas de los hermanos. También de igual manera, ¿no? Cuando no está claro las cosas, vienen los problemas, ya vienen los líos judiciales. El 90% muere antes de la tercera generación, ya lo hemos estado viendo.
y el 97% nunca llegan al siglo de vida. Pero eso es lo que muy importante tomar de referencia, porque más adelante vamos a ir tocando algunas empresas que sí pasan la segunda generación, o sí llegan a más de 100 años de vida. Así como tenemos también, por ejemplo, estos indicadores nada gratos, también tenemos empresas familiares longevas, quiere decir empresas centenarias. Tenemos, por ejemplo, acá una empresa, Congo Gumi, una empresa constructora japonesa del año 576. Si a nosotros nos cuesta pasar de primera generación a segunda generación, esta empresa ha rotado 40 veces. ¿No? Es impresionante, ¿no? De igual manera, acá tenemos Beretta, una empresa que fabrica las armas, una empresa italiana. Tenemos Kiko Man, salsa de soja japonesa, del año 1630. Del año 1758, José Cuervo Tequila, empresa mexicana. También tenemos del año 1761, Faber-Castell, una empresa alemana, y muchos creo nosotros hemos utilizado este tipo de sus materiales, los útiles desde pequeños. Y esta empresa, por ejemplo, está ya en la 10ª generación. De igual manera tenemos la empresa Sica de Llaves de Italia. Entonces, muchos de ellos, ¿cuál es el factor por qué son empresas centenarias? En primera generación, los valores y los principios que ponen dentro de la organización, la empresa, dentro de los valores y principios, bien sabemos, ¿no? Dedicación, trabajo, ser solidarios, cuando se integran en la familia, y todas esas virtudes van transmitiendo de generación en generación. Y de igual manera, pues ya van manejando ya el tema de ir profesionalizando. Por ejemplo, muchas de estas empresas, ya los hijos ya le están mandando a la escuela de negocios del extranjero para que se vayan capacitando y vayan viniendo con nuevos conocimientos, porque ya son grandes corporaciones y la organización, como va creciendo, necesita otro tipo de manejo. La empresa versus la familia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? El objetivo de la empresa es busca la rentabilidad. Y el objetivo de la familia es busca la unidad. Pero ¿cómo buscamos la unidad? Hay diversos tipos de talleres. ¿Cómo buscamos, por ejemplo, la integración de la familia? En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros hemos tocado en la consultoría, hemos recomendado, por ejemplo, un fin de semana, hacer un recreo campestre, un compartir con la familia, que eso se va a encargar un órgano de gobierno que es el Consejo de Familia, para ir buscando esa unidad entre los integrantes de la familia. Y mucho más cuando ya va creciendo la empresa, ya van llegando ya los familiares políticos. Y ustedes saben que los familiares políticos tienen otra costumbre, otra manera de haber visto. Entonces, para que se vayan integrando a la familia y se vayan cohesionando. Entonces, en una familia unida, una empresa se vuelve rentable. Entonces, pero en una familia desunida, el resultado en la empresa, pues los buenos proyectos que pudiera haber, no se encamina ya de una manera correcta y vienen los problemas. Las ventajas competitivas de la empresa familiar, donde hay unidad,
hay compromiso. Los intereses comunes a una entrega y a un ideal, una autoridad reconocida. Siempre se busca un líder. El líder es el que mueve el equipo. Y lo importante también es el sacrificio personal. Muchas de las empresas familiares, en muchos casos, su sueño es ir creciendo la empresa y hasta trabajan en ellos más de 8 horas, pero pensando que su empresa crezca. Es lo que diferencia de una empresa no familiar. Una empresa familiar, como busca mediante un ideal ser una empresa exitosa en el tiempo, se van esforzando, dedicando muchas horas más en muchas ocasiones de labores, de horas, con el objetivo de alcanzar ese sueño. También importante es no tener la confianza mutua, exigencia a lo mejor, con penetración y pensamiento a largo plazo. Como digo. Yo me sacrifico con un pensamiento a largo plazo de ser una empresa exitosa. Y muchas de las empresas que hemos ido viendo están pensando a largo plazo, ser una empresa exitosa, que seamos motivo para que nos estudien en la escuela de negocios, y es muy importante eso. Acá tenemos otro tema en la diapositiva, dice la sucesión familiar. La sucesión es uno de los factores fundamentales para asegurar la continuidad de una familia, de una empresa familiar. Como les iba mencionando inicialmente, había muchos casos de empresarios que no transmitían todo ese know-how a la segunda generación, porque la primera generación no son eternos. Tenemos que dar la posta. Y al dar la posta tenemos que enseñarle todas esas virtudes, todo ese know-how a la siguiente generación. Por ejemplo, acá en el gráfico tenemos, ¿no? Donde el padre está enseñando cómo es el rubro que ellos manejan. Y siempre es importante, ¿no? Darse espacios para poder conversar, porque para pensar en futuro, que nuestra empresa no desaparezca. El día que desaparecemos nosotros, que sigan los hijos. Y si los hijos y los nietos y las siguientes generaciones. Las etapas del proceso de sucesión, ¿no? La formación de los hijos, relación entre padres e hijos, la palabra conversa, pero el ejemplo arrastra. Dice. Relación entre la familia y la empresa, las experiencias iniciales con la empresa familiar. Es muy importante acá a los hijos ir enseñando todas por ejemplo, desde muy pequeños, tener ordenado su cuarto, ordenado su ropita. Entonces, todo ese orden va a ir formándose como hábito dentro de la empresa. Y así con cuestiones sencillas, por ejemplo, los chicos en las vacaciones, llevarlos a conocer a la empresa y decirle, mira, la empresa se maneja de esta manera, y eso más adelante es lo que nos produce el dinero, la riqueza, y nosotros tenemos que cuidar, porque si no se les enseña eso, para ellos es sencillo y comienzan ya a gastar la riqueza sin un límite. Entonces, muy importante inculcarlos a esa siguiente generación. También nosotros hemos tenido acá, tenemos acá un cuadro, una encuesta que realizamos sobre factores de éxito y fracaso en las empresas familiares de nuestra localidad, por ejemplo, en mi región, lo que es Huancayo. Sacamos esta estadística, este cuadro, donde, por ejemplo, el 22% nos mencionaron, ¿no? La empresa es exitosa porque tiene experiencia. El 20% por lo que es la administración.
el 14% fueron dedicación y el 12% calidad de servicio prestado. Y mira, y cada más enfocado a la empresa. Pero cuando se toca a una empresa familiar, tocamos estos dos puntos donde dice el 10% unidad familiar y valores. Como les mencionaba, ¿no? Cuando hay unidad familiar y cuando los valores y los principios son adecuados, vamos a tener un éxito. Pero muchos de los empresarios no lo están viendo, que la unidad familiar es fundamental. Entonces, ¿qué nos queda? Y los valores, ¿y qué nos queda a nosotros? Que la empresa y la familia deben tener el mismo equilibrio y mucho más la familia, porque una familia unida va a replicar todo eso en la buena marcha de la empresa. También tenemos los errores más graves que se cometen, ¿no? Tenemos acá la administración deficiente, el 14%, los conflictos en en la comunicación, familias por comunicación, una visión incorrecta, superposición de roles, falta de compromiso. En estos casos, el detalle es cuando dentro de una empresa familiar, cuando no hay un orden, surgen todos estos conflictos. Y de eso nomás vienen los conflictos y comienzan ya, por ejemplo, algunos integrantes de la familia ya se supervisan, comienzan a supervisarse en vez de determinar cómo llevar adelante un buen proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos una administración deficiente. No tenemos, por ejemplo, un manual de organización de funciones porque por ser de la familia, en muchas ocasiones a veces ya no cumple el horario laboral, al día siguiente ya, ya no viene uno de los integrantes de la familia, y si han recomendado, por ejemplo, a un ahijado, ha recomendado a un sobrino, y el sobrino ya, como no hay reglas, a veces llega tarde. Entonces, ¿eso qué genera? Al margen vienen conflictos. Y mucho más a los familiares, a los no familiares, quiere decir a los trabajadores que no son de la familia. Ya comienza la desmotivación y se genera más el conflicto dentro de la empresa. Entonces, es muy importante, entonces, por eso, ir dotando de herramientas para ir corrigiendo todas estas estadísticas negativas. Los problemas más comunes en los directivos nos muestra una muestra de localidad de Huancayo. Tenemos el 24% problemas de comunicación entre ellos. Ustedes saben, cuando hay una comunicación deficiente, entendemos mal y mucho, ya nos comenzamos a tener dificultades dentro de la familia. Tenemos el 21%, por ejemplo, problemas de coordinación. El 19% falta de asignación de tareas. El 14% se entrometen uno en la tarea de otros. Y el 8%, por ejemplo, influencia de familiares externos en la empresa. El 5% puja por ocupar mayor espacio de poder. Por ejemplo, acá hay un tema, ¿no? Influencia de familiares externos en la empresa. Mayormente sucede este tema, por ejemplo, cuando dentro de una empresa familiar son los hermanos, ¿no? Y a veces ya tienen su familia. Entonces, a veces la pareja en mayor o menor grado influye en la mentalidad del propietario, que es el hermano. Entonces, eso a veces en muchos casos repercute cuando hay un desorden, ¿no? Hay un desorden dentro de la organización. De igual manera,
la experiencia mismo que he visto yo, por ejemplo, en las tareas de otros. Cuando no está definido, todos quieren entrometerse. Hay un proyecto de empresa, todos quieren participar en ese proyecto de empresa. Yo muchas veces le digo, deja que esa persona, que un solo integrante de la familia lidere ese proyecto. Tú lidera otro proyecto y ahí vamos a ver, pues, quién es el que maneja de manera adecuada. Y siempre va a haber errores, ¿no? Siempre va a haber errores, de eso se va a ir manejando ya los procesos, pero primeramente tenemos que irnos a entender de una manera adecuada la organización misma de las empresas. Tenemos, por ejemplo, la diferencia de formación empresarial. Muchas de las empresas familiares, el hecho mismo de la experiencia, ya saben que les es suficiente. Yo muchas veces ya les he recomendado que tienen que ellos seguir aprendiendo. Ahora la tecnología, tenemos nuevos cambios mediante las redes. Entonces tenemos que ir capacitándonos toda esa cosa. Entonces muy importante, por ejemplo, viendo todas estas problemáticas, ir dotando de herramientas que más adelante lo vamos a ir plasmando. La empresa familiar mejor sin nuera ni yernos. Este tema es cuando, por ejemplo, la empresa ya va creciendo, ya van integrándose los familiares políticos. En muchas de las empresas familiares que he visto, dentro de la empresa familiar, no aceptan a los familiares políticos. Pero les menciono y les digo, no, pero si tenemos algún familiar que destaque, puede sumar o no. Bueno, se ponen de acuerdo y dicen sí. Entonces, lo importante es, ¿no? El término, por ejemplo, de cuñados, es como una cuña, ¿no? Para el crecimiento o una cuña para que no te caigas. Entonces, al tocar los familiares políticos, porque los familiares políticos tienen otra historia, otra costumbre, otra manera de haber vivido. Entonces, integrarlos de una manera adecuada, pero para eso tenemos que tener bien ordenado nuestra organización. Hay un documento que es muy fundamental, que es el protocolo de familia. Ahí vamos a determinar, no ahí se determina si ingresan o no ingresan los familiares políticos. Algunos son tajantes, dicen, no, mejor a los familiares políticos que estén como familia, pero que no integran la familia. Y es un acuerdo consensuado de los integrantes de la empresa de familia, entonces, y se va a respetar. O si dicen, no, el que tenga buen perfil puede sumarse. Entonces, de manera consensuada se toma ese acuerdo y se plasma en ese protocolo familiar que vamos a ir tocando más adelante. Acá les quiero mencionar, por ejemplo, el año fundadores de empresas familiares en el CADE empresarial del 2009, que se llevó a cabo en Arequipa. Acá tenemos al señor Dionisio Romero, al señor Benavides y al señor Brescia, ¿no? Ya afinados, pero lo que en esa oportunidad, por ejemplo, ellos nos comentaron, ellos también son propietarios de empresas de familia. Por ejemplo, el señor Dionisio Romero, como vino su abuelo de España, vino a Piure, comenzó con la venta de sombreros y luego ya fue incursionando en el sistema financiero, en el sistema de exportación y, y él, y él como nos comentaba y lo que él lo escuché en esa oportunidad cuando él menciona, ¿no? Que cuán importante en una empresa familiar es la familia. Hay que cuidar a la familia, hay que proteger a la familia,
para que los proyectos um, que incursione la empresa familiar sean de una manera óptima. Y de igual manera, los valores y los principios que íbamos comentando transmite. Y él mencionaba, ¿no?, que a sus directivos, que también no eran de, de su familia, los funcionarios también transmitían esa cultura de los valores, buenos principios. De igual manera, pues, acá la señora Benavides nos comentaba, ¿no?, cómo él había comenzado, ¿no?, siendo practicante en Cerro de Pasco Corporation, y luego cómo compró en Minas Vulcani, mm, y se dedicó a él como ingeniero de minas al rubro de la minería. El señor Mario Grecia, igual manera, en su oportunidad también nos plasmó cómo él había comenzado su negocio de familia. Y una vez más, ¿no?, estudiar a estos señores que gestaron, ¿no?, que encaminaron una empresa familiar, es muy vital para los que somos eh, eh, consultores, entendidos, ¿no?, que vamos a servir puente para poder replicar al fortalecimiento de las micro y pequeñas y medianas empresas para que sean exitosas y en el tiempo. Bueno, acá nos dice, bienvenidos al Club de Leynoiques, creada el año 1981. Asociación de empresas más de 200 años, su base en Francia, el objetivo, intercambio de ideas y el apoyo mutuo, además de fomentar el concepto de empresas frente a de la corporación. A este club no se integran aquellas empresas que tienen más de 200 años de vida. El objetivo, ¿no?, como menciona acá, es siempre ellos, por ejemplo, se reúnen eh, anualmente, invitan a consultores para que les doten de más conocimientos y un intercambio de ellos, de todos sus temas, ¿no?, de éxito, interactúen y se vayan fortaleciendo por muchos años más. Entonces, es muy importante tener así este tipo de asociaciones. Bien, ya por ejemplo, yo hace 4 años, 4 a 5 años, yo me enteré que acá en nuestro país, la Asociación de Empresas Familiares del Perú, ya comenzaron, ¿no?, a aglutinar las empresas familiares en nuestro país, y están también de igual manera encaminando así, invitando eventos, contando las experiencias exitosas de las empresas ya más posicionadas. De igual manera también hace 3 años atrás también la Cámara de Comercio de Lima, en convenio con el Banco Internacional de Desarrollo, comenzaron también igualito a convocar a sus agremiados, que son empresas familiares, y les dieron charlas, capacitaciones para que sean exitosas, ¿no?, con el apoyo del banco, con el BID, ¿no? Entonces, y de igual manera también yo veo, ¿no?, que algunas universidades del Perú ya en su plan curricular ya están poniendo ya, ¿no?, los temas de empresas familiares, la creación de empresas, el espíritu empresarial, porque bien sabemos, ¿no?, por ejemplo, los chicos que acaban, por ejemplo, la ciencia económica como administración, economía, contabilidad, cuando salen al mercado, han aprendido las herramientas que se dan a una empresa no familiar, pero en el mercado hay una particularidad con este tipo de empresas de familia, porque en una empresa familiar, el jefe de área, el jefe de un departamento, que es una familia, a ver, retíralo. Cuando es una empresa no familiar, no cumplió el objetivo, le retiras, no hay ningún problema, lo das de relevo y pasa otro profesional de ingresa. Pero en una empresa familiar,
retíralo. Entonces, debe haber una serie de pautas para poder retirar a ese integrante que es la familia. Entonces, hay bastante por investigar, hay bastante por desarrollar sobre este tipo de empresas para poder darles herramientas que les sirvan y sean exitosas por muchos años más. Les hablaba, ¿no? Dentro de la empresa tenemos pues la junta de accionistas, el directorio, pero dentro de familia también debemos tener órganos de gobierno. El consejo familiar es uno de ellos. Es el motor esencial de la organización de la familia empresaria. Sus competencias, nos dicen, ¿no? Planificar la sucesión, impulsar el protocolo y velar sus cumplimientos. Y otro órgano es la asamblea familiar. Mantiene la cohesión de la familia para que todos estén representados y todos puedan manifestar inquietudes, dudas, decisiones. Desarrollar una comunicación fluida, frecuente, espontánea desde la infancia, estimular y facilitar la formación de los hijos, promoviendo la vivencia de experiencias tanto fuera de la familia como fuera de la empresa. Planificar la entrada de sucesores, definir claramente las responsabilidades de los familiares, desarrollar las competencias emocionales sociales desde la infancia, establecer el protocolo familiar y otras cosas más, porque cada empresa familiar tiene su particularidad. A veces muchas empresas son pequeñas, otras son medianas, otras son más grandes, tienen familia numerosa, tienen familia muy pequeña, entonces todos estos temas perpuntuales ya se van de manera consensuada tocando, ¿no? Y donde el otro documento fundamental es el protocolo familiar. Y con eso se pretende reducir los conflictos en la familia. Siempre va a haber conflictos, porque los conflictos nos van a ayudar a mejorar los procesos. Y eso es muy importante, ¿no? Porque mal diría, ¿no? Yo que decimos, no, ya tenemos los órganos de gobierno en la empresa, los órganos de gobierno en la familia, y con eso no va a haber conflictos. Los conflictos siempre van a suceder. Y los conflictos, pero tenemos que aprender a gestionar. ¿Y quiénes van a ser los que van a resolver los conflictos? Por ejemplo, el consejo de familia es el órgano, hay un conflicto, es el órgano que va a ir resolviendo esos conflictos. Y la asamblea de familia es donde se da una reunión de manera anual donde participan ahí los que trabajan y los que no trabajan dentro de la familia, porque es muy importante comunicar a los que no trabajan también cómo se está encaminando la empresa de familia. Y entonces es muy vital eso. ¿Qué es el protocolo familiar? Estábamos hablando que el protocolo familiar, los órganos de gobierno son el Consejo de Familia, la Asamblea de Familia y el protocolo familiar, que es otra herramienta. El protocolo familiar es un documento familiar, ¿no? Que sirve para prevenir futuros conflictos familiares. Es un documento que norma todos los procedimientos de los integrantes de la familia, por ejemplo, los que van a gerenciar la empresa, cuál va a ser el procedimiento, el régimen de remuneraciones, dividendos, retiro de socios, ingresos de familiares políticos, ingresos de los hijos, sobrinos, nivel de educación, historia de la empresa. Entonces, el protocolo familiar es como una constitución donde regula todo el procedimiento de los integrantes de la familia, en la cual ellos de manera consensuada, todos los integrantes se van a reunir bajo la asesoría de un profesional, van a ir tocando estos temas, por ejemplo, las remuneraciones, cómo deben ser los bonos, los dividendos, si los dividendos se reparten al final del año o se capitalizan, el retiro de los socios, cómo es el procedimiento. Acá tocamos el tema, por ejemplo, de los familiares políticos, ingresan o no ingresan, los hijos si ingresan, con qué perfil, los sobrinos también se ingresan,
porque la familia crece, pero la empresa en muchas ocasiones de repente no tiene cabida. Entonces, entonces tenemos que ver otras alternativas. Y eso conlleva ya de repente a ver otros proyectos y vamos creciendo la empresa. El otro tema fundamental también es el nivel de educación. Pero ¿qué está sucediendo en muchas empresas que ya fueron desapareciendo? Que se ponía por ser integrante de la familia, se ponía en la gerencia alguien que no estaba preparado. Y cuando una persona se pone en un cargo y no tiene el perfil adecuado, sabemos cuál es el resultado. Y mucho más, retirarlo te genera un conflicto. El otro tema que también siempre hacemos hincapié es la historia de la empresa. Los de la primera generación, en las reuniones de la asamblea de familia, tienen que comentar cómo ha iniciado la empresa desde pequeñito, con tanto esfuerzo, sacrificio, se dedicó, se limitó de muchas cosas, pero ahorita ya tienen pues un patrimonio inmenso. De repente eso no conocen los que vienen, los nietos, por ejemplo, no conocen, entonces se les transmite, se les enseña cómo ellos han ido alcanzando paso a paso, ¿no? Todo eso lo que tienen ahora, para que ellos cuiden ese patrimonio. Entonces es muy vital. Y hablando de protocolo familiar, el protocolo familiar es único para cada empresa familiar. Porque mencionamos, ¿no? Porque a veces algunas empresas pueden ser numerosas, otras no, tienen su particularidad, porque cada empresa familiar tiene su historia, tiene su costumbre, tiene su idiosincrasia. Entonces, todas esas pautas. Y al estudiar en una empresa familiar, los que asesoramos a empresas familiares, ingresamos a un campo bien delicado, porque hay una serie de emociones, hay una serie de resentimientos que vienen de atrás. Entonces, al analizar este tipo de empresas, el consultor tiene que ser una persona, como dice, hermético, ¿no? Tiene que ser reservado con lo que va a recibir la información de este tipo de empresa. Entonces, ya en otra oportunidad iremos profundizando más a fondo el protocolo familiar, pero eso es lo que inicialmente les quería mencionar. El protocolo familiar, dice, ¿no? Acá una vez más tocando, se adecuará a la realidad de la empresa familiar, porque cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, cuando hablábamos en esa oportunidad del protocolo de la familia Wong, por ejemplo, dice, él fijaba estas vallas, que un miembro de la tercera generación, para que ingrese a manejar, tenía que tener 35 años de edad, una maestría, 7 años de experiencia en una empresa que no sea de la familia. Esas eran las pautas, por ejemplo, una de las pautas de esta de la empresa de la familia Wong, que bueno, ya lo vendieron ellos a Cencosud, pero ese era uno de los indicadores. Y siempre yo les inculco a muchas de las empresas en la consultoría, le digo, no, los hijos que vayan a ganar experiencia a otras empresas para que sepan lo que es la responsabilidad, la dedicación, entonces, cómo se maneja en otras empresas y con esa experiencia vivir en otras empresas también van a fortalecer. Entonces, es importante, todo eso se va determinando en el protocolo y para eso se va desarrollando de una manera consensuada reuniones con todos los integrantes de la familia. Bueno, vamos a tocar el tema, las remuneraciones, cómo deben ser las remuneraciones y todos esos puntos que hemos ido tocando anteriormente, vamos a ir manejando de una manera adecuada el protocolo familiar. Y el protocolo familiar no va a ser una piedra, pues ya donde no se modifica nada. Cada 5 años, según la experiencia,
debe ir modificando, agregándose, corrigiéndose algunos puntos donde se necesita afianzar de una manera adecuada y fortalecer este tipo de protocolo. El reto de las empresas familiares, ya casi como culminando, en nuestro país dice que existen empresarios que se entregan al trabajo, sacrificio, responsabilidad, y para conseguir un éxito sostenido en el tiempo es necesario tomar las medidas correctivas para fortalecer. Bien, tenemos el último, ya por culminar, unidad y compromiso. O sea, durante el trayecto de la exposición siempre hemos ido comentando, ¿no?, sobre la unidad en la empresa, en la familia, va a haber compromiso. Y queremos terminar con este punto donde dice, no hay mayor fuerza a lo que genera un grupo de personas que piensan igual y que saben coordinar en armonía hacia un mismo objetivo. Entonces, es fundamental eso. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias eh, por la atención. Muchas gracias, Magíster Raúl. Muy interesante, didáctico y qué bien que estemos tocando este tema de las empresas familiares, tal y como usted lo manifiesta, pues casi el 90%, 80% de empresas que asesoramos son empresas familiares, ¿no? Y muchas veces no tenemos la forma, las herramientas para poder llevar el asesoramiento correcto a cada uno de ellos. Tenemos una pregunta acá de Sara Machuca. Dice, buenas noches. ¿Cómo manejar el tema societario en una empresa formada por varios hermanos de 9 a 10 en promedio, ya que tienen varias décadas de existencia, en la cual ha fallecido algunos socios? Disculpen, acá está. Que ha fallecido algunos socios cuyos sucesores de cada uno son a su vez varias personas. ¿Qué le podría recomendar, Magíster? Bien, lo importante, por ejemplo, de acuerdo a la ley de sociedades, ellos estarán determinados su accionariado que tienen dentro de la empresa. El otro tema, cuando se toca dentro de la empresa familiar, se va manejando, por ejemplo, el tema de la familia. El tema de la familia, bien comentamos, ¿no? Hacer un protocolo familiar. También ir nombrando, por ejemplo, la asamblea de familia. También nombramos el consejo de familia. Por ejemplo, yo tengo un caso así de 8 hermanos donde ellos ya de manera, como se establece la manera societaria, ya tienen establecido las participaciones dentro de la empresa, cómo se maneja. Pero ahora dentro de la familia necesitamos también ordenar para que dentro, con esos órganos de gobierno, como les acabo de mencionar, que el Consejo de Familia, nombrar a los integrantes del Consejo de Familia porque ellos van a ir solucionando los problemas que hay en la familia. Y la asamblea ya, pues, esos son los integrantes, todo el global familiar, trabajan o no trabajan. Y dentro del protocolo familiar ya iremos determinando todas las pautas para ir fortaleciendo a la empresa. Podría mencionarlo de ese punto. Claro, Magíster, estamos, creo, en el camino de poder fortalecer a cada contador en el tema del conocimiento de las empresas familiares, ya que efectivamente, como usted lo manifiesta, es un poco difícil tratar de llevar, ¿no? En el buen orden a una empresa familiar cuando vamos a trabajar con el hermano, la cuñada, los sobrinos, ¿no? Con los mismos hijos, ¿no? Cuando muchas veces podemos sancionar por algo que ellos hayan cometido, pues tenemos a la llegada de la casa o a la visita de la mamá cuando nos van a increpar, ¿no? Ese tema. Entonces sí, pues es un poco difícil llevarlo, pero no imposible,
y creo que con los alcances que usted nos ha manifestado vamos a poder concretizar un mejor manejo para las empresas familiares. Más aún que como comité de micro, pequeña y medianas empresas, abordamos mayormente a esas empresas familiares, ¿no? Que van emprendiendo sus proyectos y con el transcurso del tiempo siempre dejan ese legado a los hijos. Y muchos de ellos no se compenetran en ello, ¿no? Ya que tienen otras miras, otras visiones. ¿Y cuál sería su recomendación para ello, para de alguna manera incentivar al hijo a seguir con el trabajo, con el esfuerzo del padre que ha ido construyendo? ¿Qué recomendación nos haría usted? De repente, a la anterior pregunta quería reforzar con un tema de una experiencia que tuve en una consultoría. Por ejemplo, mayormente, por ejemplo, los padres quieren que los hijos sigan adelante con la empresa. Y en muchas ocasiones, ah, algunos de los hijos tienen sus proyectos personales. Y por más que los padres quieran, pues que sigan, yo le digo, mira, hay que sincerarnos. Usted es su deseo, pero los hijos tienen otros proyectos. Lo más adecuado es cada uno darles lo que les corresponde y encamine su proyecto. Por ejemplo, la pregunta que decía anteriormente que tenían nueve familiares, creo, dentro de la empresa de la familia, lo adecuado es sincerarse entre todos ellos. ¿Queremos seguir adelante todos? Porque cuando somos familia numerosa, tenemos que pensar en tener otros proyectos, porque la familia numerosa nos vamos a estorbar en una empresa. Entonces, lo adecuado es, ¿no? De igual manera, como por ejemplo, tomemos un ejemplo de los añaños que hicieron. Cada hermano se fue liderando a una determinada región, porque, en cambio, ¿qué sucede en la práctica? Cuando somos numerosos, todos queremos supervisar, todos queremos ser los gerentes. Y yo por eso le digo, pero no pueden ver otros proyectos, pero para eso es muy importante entre todos sentarse y decíamos, ¿queremos seguir llevando adelante este proyecto empresarial? Algunos dirán sí, y los que dicen sí, bueno, ¿cómo tenemos que manejar, por ejemplo, una empresa familiar? Acá ya tenemos ya lo que siempre les he mencionado, ¿no? De acuerdo a la ley de sociedades determinado ya, por ejemplo, cada accionista su participación. Pero dentro de la familia tenemos organizados los órganos de gobierno. Por ejemplo, sabemos si un integrante, el hijo de determinado accionista, ingresa o no ingresa. ¿Puede ingresar sin el perfil o no? Entonces, nos necesitamos ir adecuando esas herramientas y el protocolo familiar, el consejo de familia, que va a resolver todos los problemas, porque mira, son 9, ¿ah? Y yo siempre les digo, uno nomás con nuestra pareja, yo tengo otra historia, la pareja tiene otra historia, asumémoslos, el hermano, el tercer hermano, su pareja, es todo un cóctel de emociones y para eso tenemos que ir manejando de una manera adecuada estos órganos de gobierno de la familia para dar soporte, buscando esa unidad. Siempre va a haber conflictos. Porque usualmente a veces cuando hay conflictos, todos quieren resolver el conflicto. Pero si ya tenemos determinados, el Consejo de Familia es el encargado de resolver esos problemas que podía pasar. Entonces, es muy importante. Bueno, a la siguiente pregunta me mencionabas que cómo ir preparando a los hijos, ¿no? Lo importante es, ¿no? Desde pequeños, tener la libertad. Algunos de los hijos dirán, pues, sigo en el proyecto de la empresa, algunos no dirán. Muchas veces, muchos de los hijos dicen, no, yo no quiero trabajar como mi papá trabaja, él no tiene horario de trabajo. Algunos se quedarán, algunos, por ejemplo, yo tengo algunas consultorías que he dado,
por ejemplo, los hijos son médicos, no quieren saber nada de negocio, pero tienen dentro de la sangre el tema empresarial. Y yo le inculco, gana experiencia y de acá ya pues puedes abrir tu clínica. Si tu papá era, por ejemplo, rubro de abarrotes, no te gustaba, pero yo pues amplías, amplías el grupo. Ya dice, tenemos una tienda de abarrotes, tenemos una clínica. Entonces, pero si tú lo has formado desde muy pequeño, con todos esos valores, ¿no? De la responsabilidad, el ahorro, la dedicación, le va a servir en todos los campos. Eso sería la respuesta, estimado Henry. Es muy acertado la respuesta, Magíster, en el tema de que nosotros verdaderamente muchas veces discrepamos, ¿no? Con la pareja al momento de realizar alguna actividad y efectivamente con 9 socios, 10 socios va a ser un poco dificultoso. No imposible, como dice usted, pero sí sería esencial sincerar, ¿no? ¿Quiénes quieren trabajar, quiénes quieren comprometerse para que la empresa crezca, se expanda, ¿no? Entonces, muy acertado la respuesta. He estado acá viendo también su libro de empresas familiares, donde nos manifiesta pues siempre padre trabajador, hijo rico, nieto mendigo. ¿Qué implicancia tendría esas tres párrafos sobre las empresas familiares en la micro y pequeña y mediana empresa? Ustedes sabemos, por ejemplo, muchas de las empresas que se crean, el que emprende el negocio a veces, en muchas ocasiones lo hace por necesidad. Ya inicia un negocio. Y para iniciar un negocio, los que estamos ya, los que sabemos, nosotros los contadores sabemos cómo se maneja las empresas y vemos a nuestros clientes cómo ha sido su historia. Bastante sacrificio, dedicación, esfuerzo, se han limitado en muchas cosas. Y su objetivo era capitalizar, 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 hasta encontrar un patrimonio adecuado. Y en muchas ocasiones hasta se olvidan de la familia, hasta de repente también de los hijos. Por eso yo varias veces le digo, no, como empresario eres exitoso, como padre de familia eres cero a la izquierda, porque tú no vas a ser eterno. Y si tú no le brindas todas esas pautas a esa segunda generación que son los hijos, y yo he visto en la realidad ahorita en las consultorías donde los hijos no están preparados y la empresa ya viene en declive. Pero si te das un espacio y le dices, mira, hijo, así se construye, así se trabaja, así es, mira, el negocio se trabaja de esta manera, entonces le das todas las pautas, el hijo va a recoger eso. De repente le servirá para el negocio o de repente encaminará a otro proyecto, pero ya le va a servir. Yo tomé este tema de padre trabajador, hijo rico, nieto mendigo, de acuerdo a las estadísticas, porque en un 90-85% en muchos casos se crean las empresas, pasan a segunda generación a solamente el 25% y a 12% a los nietos. Y también inicialmente les mencionaba en mi región, yo cuando era pequeño, yo me recuerdo, me trasladaba de mi región a la capital, había empresas exitosas y a la fecha ya no existen. Entonces ese fue motivo para que de repente desde mi papel de contador, conociendo toda esta problemática, inculcarle este tipo de empresas para que de acá a 30, 40 años decimos, no, esta empresa era exitosa y ahorita ya no existe. Entonces, ¿qué nos queda? Yo siempre, en ocasiones que conversamos, por eso hicimos nosotros, por ejemplo, el Seminario Internacional de Empresas Familiares en nuestra localidad, para que entiendan, porque yo muchos de los colegas, yo digo, si tú ya sabes, tienes a la mano a las empresas y son de familia, y muchas veces me han mencionado, me mencionaron, diciendo, sí, las empresas que tienen estos problemas, pero ¿por qué no tratas de resolver? Entonces, cuán importante es ahorita mediante su presidencia que toque el tema de las micro y pequeñas y medianas, investigar un poco más, dotarle de herramientas a este tipo de empresas.
como mencionaba durante la exposición, no solamente es de mi región, sino de todo el país y a nivel internacional, pero otros países ya están tomando la decisión de conocer, profundizar un poquito más y darle soporte. Y nosotros como gremio empresarial tenemos que ser parte de la solución de estos tipos de empresas. Está en la decisión nomás de nosotros, de actuar y ser parte de su crecimiento. Y como contadores nos vamos a ser bien vistos, bien valorados y nuestro gremio profesional de igual manera. Bien, Magíster Raúl. Sí, pues efectivamente, nosotros como gremio, prácticamente empresas familiares como curso, no vemos, ¿no? No lo tomamos en cuenta. Vemos la parte tributaria, la parte pública, la parte normativa, nomás, ¿no? Muchas veces más nos vamos a la parte legal, ¿no? Que en este caso es SUNAT, ¿no? Pero mayormente en el tema familiar, el tema más anímico, más sentimental, no lo vemos, porque en sí es muy delicado. Y sí, sí sería muy formidable, pues, conversar tal vez con usted para poder plantear un proyecto con el Comité de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Al respecto, yo le quisiera hacer otra preguntita para ver el tema, ¿no? Sabemos que siempre existe conflictos en las empresas familiares, ya sea porque una llamada de atención o como en el ejemplo anterior indicaba, ¿no? Trabajamos tal vez con el hijo, le llamamos la atención porque ha llegado tarde o ha incumplido algo, y llegamos después con la mamá, ¿no? Y con la mamá tenemos un poquito de intercambio de palabras, así. Pero, ¿qué tanto qué tanto acá nosotros podemos realizar un tema del perdón con los familiares cuando hemos tenido algún conflicto para poder seguir adelante? ¿Qué tan importante es el decir, discúlpanos, ya no lo voy a hacer, no, ya no voy a volver a cometer lo mismo, ¿no? Estando inmerso dentro de la empresa familiar. Mire, les puedo comentar, por ejemplo, cuando yo tengo así consultoría a alguna empresa familiar, lo que primero tocamos es conocer qué tipo de empresa es, cómo se origina, cuál es su pensamiento, cuál es su costumbre, cuál es su idiosincrasia. Porque para tocar a las empresas familiares, primero tienes que conocerlo, cómo es la familia, cómo es su historia. Por ejemplo, de los propietarios, cómo han sido sus padres, si eran de repente, no, algunos papás de repente son más, se exaltan, eran pasivos, si sus padres eran emprendedores. Entonces, conocer un poquito más. Por eso cuando se toca a este tipo de empresas, te integras dentro de un campo que es como, yo digo, no, prohibido, porque es algo más sensible. Entonces el consultor que tiene que ser más hermético, más guardar todas esas cosas que va encontrando dentro de esa familia, porque va a encontrar desde pequeño, va a haber resentimientos y, y una vez ubicado todas esas emociones que un poquito merman, como dice el alma de la empresa, yo trabajo con un psicoterapeuta, tocamos el tema del perdón, porque en muchas ocasiones a veces nos hemos hecho resentir y no nos han enseñado a pedir disculpa, perdón. Entonces, mediante esos talleres del perdón, buscamos que la empresa tenga al menos una tranquilidad emocional. Y luego buscamos también el reconocimiento. Y viendo todas esas pautas, vamos encontrando esa, que al menos ese suelo sea parejo. Entonces vamos conociendo un poco más a la empresa y atacando el tema de las emociones. Porque
dentro de una empresa familiar es más emocional. Y si tú no tocas ese tema, por más que buen proyecto que exista, no va a poder encaminar. Por eso es muy fundamental. Yo, por ejemplo, cuando inicio un proyecto con una consultora, dando consultoría a una empresa, tocamos, conocemos un poquito más de la empresa y decir, vamos a hacer el taller del perdón y el taller ahí mismo el reconocimiento, porque todos en menor o mayor grado han sido parte del crecimiento de la empresa. Eso le podría mandar. Muchas gracias, Magiste Raúl. También nos están consultando que eh, en ocasiones tenemos la dicha de tener un hijo que se interesa por el negocio familiar, ¿no? Y el padre decide, pues, aceptarlo y que él vaya dirigiendo ya la empresa. Pero en ocasiones, como el padre ha sido el que ha creado la empresa, se ha cohibido, como dice usted, de muchos gastos que podría realizar y le deja el mando al hijo. Pero el padre siempre está constante, tal vez impidiendo que el hijo pueda realizar sus actividades, ¿no? Como creo que es el caso de Henry Ford, acá nos dice en su libro, ¿no? Que por favor, si nos podría un poquito más explayar en ese tema de que qué actuar o qué hacer nosotros, tal vez la persona que ya está con 65 años y quiere darle la posta al hijo, ¿no? Que ha tenido esa dicha de tener un hijo que se interesa en la empresa familiar que tiene. Entonces, ¿de qué forma se debería de tal vez actuar para que no se cometan esos errores, ¿no? Con el caso de Henry Ford. Ah, El detalle es que, por ejemplo, le menciono que para el propietario, la empresa familiar es un hijo más para ellos, donde lo hay formando, lo hay fortaleciendo y deshacerse de él es bien complicado. Por ejemplo, hay casos donde los propietarios hasta viejitos están en la caja cuidando Entonces yo le digo, ya dése sus vacaciones. Por eso es muy importante darles estas pautas, pero también no jubilarles a los propietarios, porque ellos como están acostumbrados a trabajo, sino ver otro tipo de proyectos. Así como, por ejemplo, hicieron los añaños, ¿no? Por ejemplo, hay que aprender un poco de ellos. Por ejemplo, de los añaños formaron su fundación y los papás ya se dedican a su fundación. Y el detalle es que siempre existen, ¿no? Sí, padres que no quieren dar la sucesión, siempre están vigilantes, están supervisando. Entonces, es importante hacerles mención, ¿no? Que ya deben dar la posta a la siguiente generación. Y en muchas veces, por ejemplo, en muchos casos que he visto yo, los hijos hasta a veces ya se cansan porque el padre está supervisando mucho y se van como sucedió, por ejemplo, de Ford. Por ejemplo, el hijo Edsel traía buen proyecto, nuevas tecnologías, nuevos tipos de máquinas, nuevos carros que debían funcionar, pero Henry Ford, como le había funcionado su proyecto con los profesionales veteranos también que tenía, entonces, ¿qué hacía, por ejemplo? Bueno, él ya decía, bueno, es el negocio de mi padre, y bueno, él, como dice, renegaba. Al final murió el hijo. Y su proyecto de su hijo, más adelante el papá lo desarrolló por no dar cabida. Entonces, lo importante es inculcarle a los padres, ¿no? Por eso es muy importante en el protocolo familiar, en muchas empresas, ya que han encaminado esto, mencionan, ¿no? Hasta los 65 años, la primera generación trabaja. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, por eso cuando estudiamos el tema cuando miramos en la diapositiva de Dionisio Romero, ¿a los cuántos años se retiró? 65 años. Pero antes de eso fue formando a su hijo, que actualmente dirige el grupo Romero. Entonces, con esas experiencias, inculcarle
al propietario, decir, mira, ¿cómo hacen ellos? Por eso, cuando miramos a las empresas centenarias, ¿por qué habían crecido? Si a nosotros nos costaba primera, segunda generación, ya estaban en 40, más de 300 años, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Y por qué no aprendemos de ellos? Y eso replicarle, para que ellos también actúen de esa manera. Eso le podría mencionar. Muy interesante, Magister, 65 años. Qué bien, pero ahí creo que también entraríamos en la concientización de la persona, ¿no? Yo creo que ahí el propietario, cuando asume el tema de la conciencia, de retirarse y dar el paso al costado para que su segunda generación tome el puesto, es formidable, ¿no? En este caso, ¿qué nos podría también hablar sobre el tema de la diversidad de las actividades que podría realizar una empresa familiar? ¿No? Para que, como todos queremos ser gerentes, ¿no? Todos queremos mandar, es recomendable que la empresa familiar tenga dos actividades o tenga cargos jerárquicos distintos para cada hijo, para cada familiar. Mire, cuando yo le recomiendo mucho de las empresas, cuando, por ejemplo, mayormente todos quieren ser gerentes. Y yo les digo, no, ustedes ya saben el movimiento de la empresa. Y ustedes muy fácil es contratar ya a un tercero que no es de la familia que puede dirigir la empresa. Y ustedes pueden ya dirigir otros proyectos. Y eso es importante, comienzan a diversificar. Porque yo le digo, esto sería la empresa madre y los otros proyectos. Y cuando se les hace pensar a los empresarios, ¿verdad? Ellos dicen, no. Porque yo les digo, no. ¿Qué más harías alrededor de tu empresa, por ejemplo? ¿Qué más harías? Entonces ellos piensan, razonan y dicen, no, esto más haría, acá nos falta esto, acá nos falta. Entonces, van haciendo otro proyecto. Entonces, a un integrante de la familia le mandas para que lidere ese proyecto y evitamos que nos estemos peleando por el puesto, porque es muy importante un poquito hacerles reflexionar a los empresarios o a las personas por ejemplo, puede ser un grupo de hermanos. Entonces, ya la empresa, con el tiempo, ellos ya saben cómo se maneja la empresa. Entonces, iniciar proyectos. Eso es lo que le podríamos mencionar. Claro, entendemos que la diversificación de las actividades, ¿no? Uno puede ser una distribuidora y tal vez implementar el tema de transporte, ¿no? Entonces ya Claro. cada uno tendríamos el gerente para la distribución, el gerente para la empresa de transportes y ir creciendo como empresa familiar, como grupo familiar, ¿no? ¿Y qué opina usted sobre ponerle vallas, pueden ponerle condiciones que debe de cumplir la persona que va a reemplazar al gerente general, ¿no? No le entendí. ¿Me podría repetir? ¿Qué opina usted sobre ponerle vallas? Por ejemplo, de que debería de cumplir un cierto grado de estudios la persona que va a reemplazar al gerente, ¿no? O tener tal vez una experiencia en un campo similar a alguna de las empresas. ¿Qué recomendación nos daría usted sobre eso? Mira, lo importante como dentro de la empresa familiar llamamos la profesionalización. Quiere decir, los mejores tienen que ocupar los cargos, los que tienen el perfil. ¿Qué sucede si nosotros no ponemos a familiares o también mayormente familiares que no están preparados? ¿A dónde va a ir la empresa? Va a fracasar. Entonces, para lo cual es muy importante tener el perfil, tener todos los requisitos adecuados para asumir, por ejemplo, la gerencia. Yo tenía un caso, por ejemplo,
Por ser el cuñado, lo pusieron de gerente y la empresa fracasó. Y el resto de los hermanos comenzaron a apabullarle al hermano porque decían, bueno, andas puesto a tu cuñado y no tenía el perfil, pero cuánto de pérdida económica tuvieron. Entonces, es la consecuencia de poner a un familiar que no está preparado, que no tiene el perfil. Pues muy importante determinar. Y eso se va plasmando ya en el protocolo familiar para que de una manera consensuada todos los integrantes de la familia digan, ¿no? El perfil para este cargo, para esta gerencia, para este jefe de departamento es esto. No porque de repente del hijo mayor es su hijo, va a entrar ya para ser, a ser el gerente sin el perfil adecuado. Si lo consideramos de esa manera, sabemos pues los conflictos, primeramente el resultado económico que nos va a llevar y los conflictos que vamos a tener con toda la familia por Claro, haber claro. permitido eso. Sí, claro, porque una persona, por más que sea el hijo o algún familiar cercano y no tiene la experiencia, ¿no? O también la formación o el conocimiento, pues va a tener decisiones erróneas, ¿no? Como dice, va a ingresar a la empresa a aprender. Yo creo que la empresa familiar, ya que tiene un legado de los padres, debería de tener unas vallas, ¿no? En el sentido de que haya terminado la universidad, haya tenido una experiencia, tal vez no con el mismo rubro, pero por lo menos con un cargo similar al que va a asumir, ¿no? Magíster Raúl, muy interesante, muy enriquecedor el tema de las empresas familiares y queremos terminar acá con un tema, sus recomendaciones finales para poder cerrar este seminario del día de hoy de las micro, pequeñas y medianas empresas familiares en el siglo XXI, para que nos pueda decir el tema de lo que utiliza acá en su libro, ¿no? Nos dice, hacia la construcción del legado de las empresas familiares. Entiéndase de que la construcción del legado de las empresas familiares, de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Ya que somos más del 90% de las empresas que viene realizando actividades en ese tipo, ¿no? En ese rubro de las micro y pequeñas y medianas empresas. Sus palabras finales, Magister. Bien, para conseguir que estas empresas sean centenarias, tenemos que prepararnos nosotros. Mira, una vez más les menciono a todos los colegas, eh, y yo tuve la oportunidad de compartir con colegas de otras regiones y la problemática que encuentran ellos son similares. Y tenemos un campo por investigar sobre las empresas familiares. Por eso hace poco yo hice un artículo donde dice, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, de la historia, por ejemplo, cuando estudiamos a las empresas familiares, vemos desde el punto de clasificación, por el orden societario, no por su tamaño? ¿En qué momento clasificamos empresas familiares y no familiares? Nos olvidamos de las familiares y nosotros sabemos y tenemos al costado, ¿no? Al costado tenemos a las empresas que asesoramos, son empresas familiares, pero no tenemos las herramientas. Pues es muy importante por eso investigar un poco más de estas empresas, conocer un poco más y nuestro campo de acción se va a ampliar y nosotros mismos vamos a dotar de herramientas a este tipo de empresas y van a buscarse centenarias. Entonces el reto está en nosotros, el reto está en usted, colega Henry, que está presidiendo el Comité Nacional de Técnica y Gestión de Empresas de la micro y pequeña empresa, ¿no? Investigar y comenzar a encontrar, ¿no? Esas herramientas que van a servir a este tipo de empresas. Eso podría ser a manera de conclusión mi recomendación. Muchas gracias, Magister Raúl, muy agradecido. Una vez más, un agradecimiento especial para el Magister Raúl Unoc Dávila por el tema de las micro y pequeñas y medianas empresas en el siglo XXI. Magíster, muchas gracias.
muy enriquecedor, como indiqué en esta semana de los seminarios de la Junta de Decano. Muchas gracias. Y un agradecimiento especial también para cada uno de los colegas que el día de hoy se han dado el tiempo para poder seguirnos en este seminario, ¿no? Que ha sido bien enriquecedor para poder nosotros asesorar y encaminar a cada empresa familiar que vamos asesorando en nuestro día a día como profesionales. Eh, si ya no habría ninguna pregunta más, para ello estaríamos dando por culminado el seminario del día de hoy con la presencia del magíster Raúl Unoc Dávila. Muchas gracias, María Isabel. Muy agradecido por tomarnos en cuenta al comité. Muy agradecido a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, señor Henry, señor Raúl, también por su participación, por darnos esta ponencia. Ha sido bastante significativa y por apoyar también a los eventos de la Junta de Decanos, ¿no? Y a los participantes también por estar aquí presentes y acompañarnos, ¿no? También recordarles que el día jueves tenemos el siguiente seminario, ¿no? Del Comité Técnico de Gestión de Control de Riesgos. Entonces también lo esperamos a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.